Hola, mi nombre es Dani Maquiavelo y este sería el segundo encuentro en adicciones clínica psicoanalítica. La idea es poder hablar en este video, en este segundo video, sobre el lugar que ha ocupado la droga en las distintas culturas a lo largo de la historia. Si bien en el primer video se hablaba de cómo desde Freud la droga venía a ocupar un lugar de poder contribuir con el malestar en la cultura, poder lidiar con la hostilidad del día a día. En este segundo video la idea es poder ver qué lugar ocupaba la sustancia en las distintas culturas. Por ejemplo, si nos remontamos a Grecia, a la antigua Grecia, vamos a dar cuenta que la droga tenía en griego el nombre de fármacon. Fármacon es una palabra, un concepto que puede significar remedio y veneno. Bien, es una palabra polisémica, es decir, que tiene distintos significados, lo cual ya llama la atención de entrada, porque entonces, ¿en qué quedamos? O es remedio o es veneno. Pero para los griegos era así. Remedio también era llamada droga curativa y también llamado veneno. Profundizando un poco o buscando al menos un poco en la literatura griega, encontramos una tragedia llamada Las Bacantes, lo cual habla un poco sobre este tema y sobre las acepciones, sobre los significados que tiene la palabra droga, que ellos la llamaban fármaco. Bien, la historia en Las Bacantes, que es una tragedia, habla de cómo el dios Dionisio, porque encima dentro de la cultura griega, como muchos sabremos, había distintos dioses. Bueno, había uno que era específico del alcohol, era específico del vino, era el dios del vino, llamado Dionisio. Y en esta historia, Las Bacantes, relata de cómo Dionisio empieza a incitar en el pueblo que todos tomen. Bien, obviamente él es el dios del vino, está tratando de promocionar, digámoslo así, un poco su producto. Entonces el rey de la época dice no, definitivamente no, no vamos a hacerle caso a un dios, no vamos a hacerle caso a Dionisio. Y nunca falta el sabio del pueblo, el viejito, el anciano que está ahí en una esquina, perfil bajo, y se pronuncia un anciano y le dice al rey, mira, ¿sabes qué? Yo creo que no deberías refutar los mandatos de un dios, así que deberíamos hacerle caso. Hay que permitir a los pobladores, ¿no? que consuman alcohol, que consuman vino. Y el rey que no, que esto va a acarrear tragedias, esto va a acarrear calamidades para la sociedad. Entonces, ahí el anciano le dice, no depende quizás tanto de la sustancia, depende de la forma en cómo lo consuma cada uno. Y ahí el dilema se abre, ¿no? Lo importante de esta historia, que es una tragedia griega, es como ya desde esa época, ¿no? Desde hace más de 2000 años, se empieza a plantear la problemática, el dilema, el conflicto de qué es lo perjudicial acá. La droga en sí mismo, quien lo consume, las políticas de Estado, en este caso el rey. ¿Cuál es la problemática sobre la cual hay que operar? ¿No? Ya es una cuestión que se viene planteando desde la antigua Grecia. Siguiendo la misma línea, dentro de los griegos había un filósofo muy conocido llamado Platón. Bien, quien escribe un libro llamado Las Leyes, ¿no? Justamente Las Leyes es el título porque ahí empieza a hablar de cuáles serían las leyes ideales, correctas como para vivir bien en sociedad.
Y Platón habla también de la droga, del vino, en este caso, de la sustancia. Y dirá que nuestras leyes, ¿no? Nosotros, él se pronuncia así, ¿no? Platón. Nosotros los griegos no vamos a permitir que nadie consuma vino hasta los 18 años. ¿Bien? Nadie va a ingerir esa sustancia. Nuestras leyes no lo van a permitir. Sin embargo, después de los 18 hasta los 30, la persona podría consumir un poco de vino, ¿no? Pero un consumo regulado, un consumo tranquilo. Y después de los 30 años, Platón dirá que las leyes van a permitir que se pueda consumir un poco más hasta los 40. A partir de los 40, dirá Platón, no solamente será permitido, sino que va a ser promocionado para ser consumido en los banquetes. Los banquetes para los griegos era una especie de reunión donde se juntaban las personas a filosofar, a charlar sobre la vida, sobre el cosmos, ¿no? Sobre la cotidianidad. Banquete también tiene el nombre de simposium, que en el griego antiguo significa reunión de bebedores. Entonces, bueno, ya ahí el nombre mismo habla de cómo el vino viene a ocupar un lugar de importancia para la cultura. ¿Por qué? Porque en estos banquetes, según Platón, en su libro Las Leyes, se va a permitir adrede el consumo del vino porque va a conectar la evocación a ciertas divinidades. Y dentro de las divinidades, una en especial, la divinidad de Dionisio. Lo cual le va a permitir, según Platón, al anciano, porque para los griegos ya 40 años uno empieza a entrar en la vejez, le va a permitir al anciano poder conectarse con el remedio, y lo dice así Platón en su libro Las Leyes, va a poder conectarse con el remedio que le trae el dios Dionisio. No solamente lo llama remedio, lo llama sacramento y diversión, o sea, el sacramento de un dios que todo anciano en la vejez está invitado a consumir en estos banquetes, en estos simposios, en estas reuniones de bebedores, para que así, según nos cuenta el libro de Las Leyes, pueda olvidar lo que aflige el malestar de su alma. O sea, como que el vino viene a ocupar la función de remedio, de diversión, de sacramento. De sacramento, esa palabra llama la atención, porque está muy conectado con la divinidad. Bueno, en este caso el dios vino. Sacramento. Casi lo que pensaríamos acá hoy en nuestra cultura judeocristiana, la Eucaristía. Sacramento. Diversión para el olvido que aflige al anciano. Entonces, bueno, ahí vamos dando cuenta de cómo estas reuniones, estos banquetes, y en la que evidentemente, si el significado en griego es reunión de bebedores, entonces no es que tomaban poquito, tomaban bastante. Pero las leyes dicen, bueno, hasta los 18 nada, hasta los 30 un poco, después de los 40, que sea remedio para paliar el malestar de la vejez, ¿no? Así era visto, según lo cuenta Platón, para los griegos. Siguiendo con la historia, ¿no? Porque ya hasta acá llama la atención cómo la sustancia está conectada a las divinidades, al dios a Dionisio, en este caso el dios del vino. Tenemos cómo puede seguir cumpliendo funciones conectadas al bienestar, a la acepción remedio, al significado remedio de la palabra. Por ejemplo, Sócrates, que también era un filósofo
de nombre, importante en la antigua Grecia, que de hecho fue el maestro de Platón, cuenta la historia que se le arma una causa, ¿no? La política de ese momento le arma una causa, entonces lo van a matar, lo van a ejecutar. Y antes de morir, sí, antes de tomar cicuta, que era un veneno, para que, bueno, él muera justamente, se le pregunta a Sócrates, que quisieras algo antes de morir, ¿no? Un último deseo, no sé, escribirle a tu mamá para despedirte, algo. Y él dice, bueno, sí, la verdad que quisiera cáñamo, mi cáñamo, dice. Cáñamo es lo que hoy conocemos como marihuana. Así que para él, ¿no? Para aliviar su penar, su malestar, porque obviamente lo van a matar, él estaba triste, pide su cáñamo y así muere. Por otro lado tenemos a Buda. Buda, bueno, del budismo, cuenta la historia que él se va, ¿no? Por ahí 7, 8 días a hacer ayuno para reflexionar, meditar. Y en esos 7, 8 días no come, no toma. Bueno, claro, justamente es ayuno. Pero además lo que sí consume es su cáñamo, o sea, su marihuana. Entonces ahí nuevamente vemos la conexión, el lugar que ocupa la droga, ya en este caso no solamente en las culturas, sino propiamente dicho en la religión. Yendo a la religión judeo-cristiana, llama la atención como el primer milagro de Jesús es o está relacionado también con el vino. Nos cuenta la historia, o la Biblia en este caso mejor dicho, que había una fiesta en la que se había acabado el vino, en las bodas de Canaán, y el primer milagro de Jesús, el primero, o sea, con el que él entra en la vida pública, creo, no me acuerdo bien ahora, quizás hubo otro acontecimiento, pero lo que sí recuerdo es que el primer milagro es que él transforma, frente a la escasez de vino, o sea, se había acabado el vino, él transforma el agua en vino, para que la gente siga tomando, obviamente, y disfrutando de la fiesta. Ahora uno podría pensar que qué milagro tan superficial, ¿no? Como para que sea el inaugural. Recordamos a Jesús por ahí haciendo ver a los ciegos, haciendo caminar a los minusválidos, ¿no? Sin embargo, su primer milagro estaba relacionado al vino y al poder transformar el agua en esta bebida espirituosa, como la llaman algunos. Bueno, así es como Jesús entra un poco en o se hace ver como una divinidad, obviamente bajo un milagro, y llama la atención también como cuando ya se está por ir, el jueves santo, el jueves de Semana Santa, la última cena, él dice, bueno, este es mi cuerpo, ¿no? Agarra una hostia, un pan, un pedazo de pan, este es mi cuerpo. Y al vino, él dirá, este es mi sangre. No, bébanlo, cómanlo. Entonces, al inicio y al final, el vino presente al recorrido de su vida pública. Es para poner el acento en cómo esta sustancia está relacionado, como en Buda, a lo eclesiástico, a la divinidad. Y cómo el parecer, cuando está anexado a algo divino, a algo permitido, no solamente permitido, algo promocionado por esa divinidad, no genera una problemática en la cultura. No genera una problemática en esa cultura. Teníamos a Dionisio que promovía el vino. No es que Jesús está promoviendo el vino, solamente es descriptivo esto, en cómo su primer milagro estaba relacionado al vino, con lo cual se deduce que a él no le incomodaba que tomen vino.
y lo mismo en La Última Cena. Y como la sustancia articulada de la divinidad, al parecer en esas culturas no generan conflicto, no generan problema. Más adelante podríamos hablar sobre lo que pasaba en China. China y un altercado que tienen con los ingleses. ¿Qué pasa? Los ingleses les vendían muchos productos, no, compraban muchos productos en China, pero no les vendían mucho. O sea, yo compro mucho a un país, pero no vendo mucho. Entonces, como para equilibrar la balanza, a los ingleses se les ocurre venderles opio. De aquí en más vamos a vender opio. Y los chinos dijeron no, gracias, pero no. No, todo bien, pero no. El opio era un producto, una sustancia que se consumía en China desde hace miles de años. Cuando China le dice no a los ingleses insisten y tratan de venderlo como sea. Entonces el gobierno chino, las políticas de China, dicen se prohíbe de aquí en más el opio. Prohibido el opio, los ingleses ya empiezan a tratar de venderlo, pero por la baja, ¿no? Por el contrabando. Y empiezan los negocios del contrabando. Los ciudadanos chinos, que hasta ese momento, durante miles de años, no habían tenido ningún problema con el opio, con el consumo del opio, a partir de la prohibición, cuando se hace con fuerza sentir una ley, para ellos ya era un problema. Cuando la ley se impone, para los chinos empieza a ser problemático y empieza todo un contrabando, todo esto, este aspecto de vender esquivando la ley. Y los chinos también comprando, esquivando la ley. Más allá de entrar en políticas, en problemas geopolíticos o de libre mercado, acá lo importante es cómo se pueden llegar a articular la ley y el deseo. Es decir, cuando el deseo está regulado por una ley, bienvenido sea. Pero cuando esta ley es impuesta de forma muy autoritaria, el deseo, al parecer, no cede, sino que por el contrario, como si lo incitase más. Es algo que ya desde el psicoanálisis se viene anunciando, que en ciertas subjetividades, mientras algo es más prohibido, es más deseado. Claro, uno desea lo que no tiene, justamente. Si uno quiere una manzana y ya la tiene, ya no desea esa manzana, porque ya está. Es simple lógica. Entonces, como en ese momento, para los chinos, el opio fue, y de ahí viene la frase, el opio de los pueblos, la problemática de los pueblos. Bueno, eso fue lo que pasó con los chinos y los ingleses. Pero, para terminar este reconto histórico, es de interés hacer mención lo que sucedió en una guerra civil en Estados Unidos, en Norteamérica. Una guerra civil que fue alrededor de 1860. ¿Bien? Lo que pasó en la guerra civil es que cuando estaban los soldados heridos, ¿no? Y sufrían obviamente mucho, les amputaban la pierna, el brazo, producto de la guerra, se empezó a usar de forma masiva, de forma global, la morfina para aliviar el dolor, como un analgésico, como una anestesia. La morfina es un derivado del opio, justo que hablábamos del opio de los pueblos. Entonces un éxito, la morfina, la anestesia y demás, porque realmente los soldados estadounidenses en su guerra civil pudieron aliviar su dolor. El tema fue lo que pasó después, porque se empezaron a producir las primeras adicciones a la morfina. Es decir, ya estaban curados, ya los habían operado, pero la sensación que habían dejado en el organismo, ellos querían continuar teniéndola, cuando ya no requerían morfina.
y empezó esta adicción por la morfina. Lo mismo sucedió en otra guerra en Europa, en la misma época, 1860 más o menos, entre Francia y Prusia. Se usa morfina, cumple su función la morfina, la función médica, y después los sujetos que la habían consumido empiezan a tener la adicción y quieren seguir consumiendo morfina. Más allá de las guerras civiles, acá lo importante es cómo se introduce la morfina, cómo genera la adicción después y cómo ya empieza a estar en la lupa, en la brújula del ojo médico, del discurso médico. Cuando el hábito de consumo se vuelve un poco escandaloso, es cuando por primera vez el Congreso norteamericano crea un comité, la primera institución de investigación del consumo, o mejor dicho, del hábito de adquisición de morfina, de opio, de cocaína. O sea, es la primera vez que se institucionaliza una investigación promovida por el Congreso de un país, que en este caso es los Estados Unidos, para poder investigar el hábito y cómo se adquiere este hábito, el hábito de consumo a la morfina, al opio. Lo que arroja en parte esta investigación es que lo que justamente produce el hábito es lo que se llamó como síndrome de abstinencia. Es decir, que porque no consume alguien, se genera el hábito. Todos no, algunos. A algunos les daba el síndrome de abstinencia, a otros no. Producto e inicio, ¿no?, de esto que pasó de las guerras civiles que veníamos hablando, de que algunos quedaban con cierta adhesión a la morfina. Bueno, el síndrome de abstinencia era como la causa material para que se produzca el hábito de consumo posteriormente, ¿no? Era como que el hábito, una función del síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que un poco quedó de manifiesto que el ser humano prefiere, los que padecen, ¿no?, este síndrome de abstinencia, prefieren cualquier cosa antes de volver a experimentar la angustia relacionada al síndrome de abstinencia. Antes de padecer la abstinencia, prefieren consumir. Y ahí es donde se introducen en el hábito de consumo. Entonces, ya la palabra síndrome nos anoticia de un discurso médico, síndrome entendido como el conjunto de síntomas relacionados a una enfermedad, y es cuando por primera vez en la historia de toda la especie humana se empieza a nombrar, yo lo dije antes igual, adicción, pero no era como se le nombraba, o se empezó a nombrar desde esa época, desde este comité de investigación, la primera vez que se usa la palabra adicción, toxicomanía, drogadependencia, consumo problemático. Hasta antes de eso, nunca se le llamó a nadie alcohólico, drogadicto, toxicómano. Las distintas culturas, hasta antes de 1900, no se les llamaba así. Se les empieza a llamar así según la jerga médica, según el lenguaje de orden médico, síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es la causa material a ser trabajada, a ser tratada. Y ahí es cuando, recién hace 150 años más o menos, empieza a tener, o empieza a insertarse en el campo de la medicina el tema de las adicciones. Ahora, si era el Congreso de los Estados Unidos
quien promovió la institución para investigar esto, después, bueno, se generaron políticas que las censuraban, ¿no? Al consumo, al hábito. Y ahí empieza toda otra historia que no es materia de este video, pero podría tranquilamente ser relacionado con China y el opio, ¿no? Cuando un estado prohíbe, o con los griegos en esta tragedia llamada Las Bacantes, donde el rey dice no, no se consume. O sea, no es que se promueva el consumo, tampoco es que, bueno, entonces vamos a desmesurar la situación en la sociedad, sino solamente a nivel descriptivo se ve como, al parecer, cuando algo es prohibido, para ciertas subjetividades es más deseado. Es más deseado. ¿Y cómo combatir eso? A nivel terapéutico, cómo abordar esa situación, cómo buscar la mejor dirección de la cura para quienes padecen el síndrome de abstinencia. Porque no a todos les pasaba, a algunos les pasará y a otros no. Y ahí va a depender mucho de la función que cumple la droga en esa estructura subjetiva, en esa singularidad. Y si esa función es una adicción propiamente dicha, es decir, desde el psicoanálisis un poco se describe adicción ya cuando el sujeto ha caído en lo autoerótico. O sea, cuando ya él cumple la función, la droga, de desconectarse, como lo veíamos en el primer video, la desconexión de un mundo real, o sea, desconectarse totalmente de la realidad para crear en la fantasía un mundo ideal acorde a la tolerancia a la frustración propia, a la sensibilidad de cada uno. Bien, eso sería un poco, desde el psicoanálisis, la adicción propiamente dicha. Entonces, cuando se empieza a ver el síndrome de abstinencia, ver qué función, o sería lo interesante, ver qué función cumple la droga en esa estructura subjetiva. Pero eso implicaría que la dirección de la cura esté caso por caso, uno por uno. O sea, una estrategia uno por uno, y no una estrategia global, no una estrategia generalizada, donde entonces la solución, el objetivo terapéutico es que se imponga la abstinencia, porque si consume entonces está todo mal, ¿no? Es ver el caso por caso, sería la apuesta, o sería al menos no suplir una estrategia por otra, sino suplementar, contribuir, que el psicoanálisis pueda con mucha humildad contribuir a lo que ya se tiene, para así ampliar el margen en lo que respecta a las estrategias frente a un consumo problemático, frente a una adicción. Bien, dos conclusiones. La primera es, en síntesis, ver cómo a lo largo de la historia se ha dado cuenta de tres etapas. La primera es un consumo, o la droga, como ocupando un lugar en las culturas relacionado con la ley, con la divinidad, ¿no? Los griegos, los griegos, las religiones de Buda, del cristianismo, ¿no? Como que mientras estaba permitido por la divinidad, parecía que no generaba problema. Después también vimos un poco de China, ahora sí. Pero hasta antes de las guerras estas civiles, no tenían el nombre de drogadicto, adicciones, alcoholismo, toxicomanías. No existía en la jerga social o médica, ¿no? Hasta ahí es la primera, el primer tiempo, si queremos dividirlo en tres, ¿no? El primer tiempo a lo largo de la historia, hasta que aparece el síndrome de abstinencia en el discurso médico. Hasta antes de eso no tenían nombre
ni un diagnóstico, ni nada. La gente consumía, la gente no consumía, y se veía pero como algo que parece podía convivir dentro de la cultura. Después del síndrome de abstinencia y empieza una segunda etapa en la cual podríamos describir lo que se decía en el video anterior, en el primero, del malestar en la cultura. Es decir, en lugar de la droga, como cumpliendo una función para aplacar, paliar cierto sufrimiento, cierto malestar en la cultura. Bien, en los tiempos de Freud. En los primeros tiempos, antes del síndrome de abstinencia. En el segundo tiempo, el de Freud, en el malestar en la cultura. Y hoy por hoy se habla de un tercer tiempo, que ya tiene que ver más con la ciencia, la tecnología, la globalización. Y cómo en esta sociedad de consumo, bien, se puede dar cuenta de que para aplacar, paliar, combatir la angustia, se da una sola receta, la del consumo. Consumo a las redes sociales, adicciones a la imagen que uno se pueda crear en estas redes sociales, al celular, al comprar compulsivamente, ¿no? Entonces yo hoy tengo que comprar algo, por ejemplo, diría una persona, porque hoy es hay un descuento del 90% y hoy es jueves. Entonces hoy tengo... ¿Pero eso te sirve? No, la verdad que no, pero hoy hay un descuento del 90% y la puedo pagar en 20 cuotas, entonces me lo compro. No, como que la única forma de obturar la falta, la angustia que la falta acarrea, es consumiendo. Es algo que se describe, que es descrito desde el psicoanálisis también. No, como uno ya no solamente también presenta adicciones a las sustancias, sino también a la tecnología, a las redes sociales, al celular, el consumo en el que pueda quedar atrapado en esa práctica autoerótica, al delivery. O sea, no es que está mal el delivery o comprarse cosas, sino que cuando se le da la función de relevancia como para conectarse con la tranquilidad, con la felicidad, y que es lo único que puede aplacar la angustia, ahí sí se podría estar hablando de cierta adicción. Ese es el primer punto de la síntesis. El segundo punto es que si bien no se va a desmerecer las cantidades del consumo o la clase de la droga que se consume, lo cual se describe como drogas blandas o drogas fuertes, el acento no va a estar puesto ahí. Es decir, puede haber una persona que consuma demasiado alcohol, cocaína, no sé, y no por eso justamente va a ser un adicto. O puede haber una persona que consuma lo que se llama drogas fuertes, heroína, no sé, éxtasis, y no por eso justamente va a ser un adicto. Puede haber alguien que consume drogas blandas, ¿no? Una copita de vino una vez a la semana, y puede ser un adicto pero implacable, porque no se trata de la cantidad, o al menos es lo que se intenta poner en cuestión, poder interpelar. No se trata de la cantidad ni del tipo de droga, sino de la función que cumple esa sustancia en la estructura subjetiva de ese sujeto, y desde ahí pensar una estrategia para el tratamiento terapéutico. Bueno, ha sido un gusto. Hasta otra oportunidad.